Origen del sufragio femenino. Hasta mediados del siglo XIX, la democracia estuvo restringida a un sector de la población. Sin embargo, el fin de la Primera Guerra Mundial fue el inicio de la democratización completa de las sociedades occidentales. El sufragio es el derecho político y constitucional a votar a los cargos públicos. En un sentido amplio, el sufragio abarca el activo, en donde se determina quiénes tienen derecho al ejercicio del voto, uso más común, y el pasivo, que se refiere a quiénes y en qué condiciones tienen derecho a ser elegidos. Históricamente, numerosos colectivos han sido excluidos del derecho a votar por razones muy variadas, unas veces porque sus miembros eran súbditos de reyes feudales y no se les consideraba hombres libres, otras veces porque la exclusión de la votación dependía de una política explícita claramente establecida en las leyes electorales. En unas ocasiones el derecho a votar excluía a grupos que no cumplían ciertas condiciones, exclusión de analfabetos, impuestos de capitación, etc. En otras ocasiones ha sido denegado a un grupo, se le ha permitido votar, pero el sistema electoral o las instituciones del gobierno fueron diseñadas a propósito para darles menos influencia que otros grupos más favorecidos. Se suele considerar que la legitimidad política de un gobierno democrático deriva principalmente del sufragio. Tipos básicos de sufragio. Existe el sufragio universal, que es la extensión del derecho a votar a todos los adultos, sin distinción de raza, sexo, creencia o posición social, económica y vertical. También está el sufragio restringido, también llamado censitario. Solo podían votar las personas que aparecían en un censo o lista. El sufragio universal. En 1789 el poder político comenzó a estar en manos de presidentes y cámaras de representantes, resultando necesario regular su sistema de elección. A lo largo de los siglos XIX y XX se fueron estableciendo sistemas electorales que comenzaron siendo muy restringidos y limitados a una élite, hasta establecer sistemas de reconocimiento universal del voto. Aunque no todos los países pasaron por las mismas etapas y restricciones, ni en el mismo orden, en términos generales el sufragio universal se estableció luego de una evolución a través de los siguientes sistemas. Sufragio censitario, en el que votaban solo hombres que cumpliesen una serie de requisitos de nivel de instrucción, de renta y de clase social. Sufragio masculino calificado, en el que podían votar todos los hombres que supieran leer y escribir. Sufragio femenino, reconociéndose el derecho a voto de las mujeres. Sufragio sin calificación, en el que se establece el derecho a voto de todas las personas sin discriminar su nivel educativo, incluyendo a los analfabetos. Sufragio sin discriminación racial. Se garantiza el derecho a voto de todas las personas sin discriminación racial ni de su pertenencia étnica u origen nacional. El movimiento sufragista. Uno de los pasos definitivos en la consolidación de la democracia fue la promulgación del sufragio universal. Para mediados del siglo XIX, los ciudadanos hombres de muchos países ya habían adquirido el derecho a sufragar, sin importar su condición social, el grado de escolaridad o la tenencia de bienes. El movimiento sufragista y el movimiento feminista. A finales del siglo XIX, las mujeres continuaban excluidas de la toma de decisiones y comenzaron a organizarse para reclamar ante sus gobiernos el derecho que les era negado. A comienzos del siglo XX, la británica Emmeline Pankhurst creó el movimiento femenino conocido como las Suffragettes, Unión Social y Política de las Mujeres. Este movimiento tenía como objetivos lograr la aprobación del voto femenino y mejorar las condiciones de vida de las mujeres en Gran Bretaña. Para lograrlo, las sufragistas apelaron a las huelgas de hambre, que fueron duramente reprimidas por las autoridades carcelarias británicas. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, las mujeres mayores de 30 años lograron su derecho al voto. 10 años después, en 1928, el Parlamento británico aprobó la ley Equal Franchise Act, con la que extendió el derecho a votar a todas las mujeres mayores de edad. El movimiento internacional por el sufragio femenino, llevado a cabo por las llamadas sufragistas,
Fue un movimiento reformista social, económico y político que promovía la extensión del sufragio, el derecho a votar, a las mujeres, abogando por el sufragio igual, abolición de la diferencia de capacidad de votación por género, en lugar del sufragio universal, abolición de la discriminación debida principalmente a la raza, ya que este último era considerado demasiado revolucionario. Sufragistas. Los y las sufragistas fueron a menudo miembros de diferentes asociaciones con el mismo objetivo, pero usando diferentes tácticas. Por ejemplo, las sufragistas británicas se caracterizaban por un tipo de defensa más combativa. En otros países, el sufragio femenino se logró desde las instituciones del Estado mediante leyes que fueron impulsadas directamente por mujeres en la política, como el caso de España con Clara Campoamor, Argentina con Eva Perón o México con Elvia Carrillo Puerto. Los principales objetivos del movimiento feminista siguieron siendo los mismos: la incorporación de la mujer al trabajo durante la Primera Guerra Mundial, derecho de voto, la mejora de la educación, la capacitación profesional y la apertura de nuevos horizontes laborales, la equiparación de sexos en la familia como medio de evitar la subordinación de la mujer y la doble moral sexual. La gran novedad vino de la amplia movilización colectiva que supo dirigir el movimiento sufragista en determinados países. El movimiento feminista, sufragismo. Primero, la sociedad industrial y el liberalismo no aportaron cambios significativos a la situación política, legal y económica de las mujeres. Estas continuaron estando discriminadas respecto a los varones. Tan solo abrió el camino hacia el trabajo femenino en las fábricas y las minas, pero en condiciones de una extrema explotación y discriminadas salarialmente frente a sus compañeros de trabajo. Segundo, por otro lado, la mujer tuvo vetadas las áreas profesionales de más responsabilidad, así como la educación superior, siendo relegada en el caso de la burguesía al ámbito doméstico. Tercero, fueron estas circunstancias las que propiciaron a partir de la segunda mitad del siglo XIX el nacimiento del movimiento sufragista, que reivindicaba el derecho al voto de las mujeres como paso previo al feminismo, es decir, a conseguir plena igualdad en derechos respecto a los hombres. El movimiento sufragista no se constituyó en grandes masas y arraigó con más fuerza a las mujeres urbanas de clase media que poseían un cierto grado de educación. Las principales abanderadas del sufragismo y posteriormente del feminismo fueron británicas y estadounidenses, seguidas de escandinavas y holandesas, conocidas figuras del movimiento por la emancipación femenina. Emily Pankhurst, fundadora de la Unión Social y Política de Mujeres, inspiradora de diversos tipos de protesta. Emily Davison, que murió en 1913 en una de sus acciones de protesta al arrojarse a los pies de un caballo de la cuadra real en el transcurso de una carrera celebrada en Derby. En España destacó Concepción Arenal. En Alemania sobresalió Rosa Luxemburgo. El movimiento feminista moderno. Con este esquema finalizamos el estudio de los movimientos sociales enmarcados dentro del movimiento obrero. Recordemos que inicialmente hay que diferenciar el nacimiento del movimiento sufragista de lo que es el movimiento feminista moderno, surgido de dicho movimiento, pero más ambicioso en sus reivindicaciones de plena igualdad. Los orígenes. El movimiento feminista moderno surgió en Gran Bretaña y en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, impulsado por mujeres de clase media de ideas próximas al liberalismo. En el siglo XX, el feminismo se difundió poco a poco entre las mujeres obreras. La lucha por el derecho al voto de la mujer se convirtió en una reivindicación fundamental en la primera mitad del siglo, movimiento sufragista. No obstante, también se exigía la igualdad en otros ámbitos, igualdad ante la ley, sobre todo con respecto al marido, legalización del divorcio. En la enseñanza, especialmente en el acceso a niveles universitarios. En el mundo laboral, en la igualdad de salarios, etc. La sociedad industrial y el liberalismo no aportaron cambios significativos a la situación política, legal y económica de las mujeres, que siguieron estando discriminadas respecto a los varones,
Tan solo abrió el camino hacia el trabajo femenino en las fábricas y las minas, pero en condiciones de una extrema explotación e igualmente diferenciada salarialmente de sus compañeros de trabajo. Por otro lado, la mujer tuvo vetadas las áreas profesionales de más responsabilidad, así como la educación superior, siendo relegada en el caso de la burguesía al ámbito doméstico. El liberalismo en mayor medida transformó el estatus de los hombres que alcanzaron primero el sufragio censitario y más tarde el universal, pero las mujeres quedaron excluidas de ambos sistemas electorales. De estas circunstancias arrancó a partir de la segunda mitad del siglo XIX el movimiento sufragista, que reivindicaba el derecho al voto de las mujeres como paso previo al feminismo, cuyo objetivo era la igualdad de derechos respecto a los hombres. El desarrollo. Los cambios políticos, económicos y sociales que vinieron unidos a lo que los historiadores han denominado Segunda Revolución Industrial, iniciada en la década de 1870, provocaron una clara aceleración del movimiento feminista en el último tercio del siglo XIX. El mayor protagonismo y seguimiento al feminismo estuvo condicionado por claros cambios sociales en los países más desarrollados. En Gran Bretaña, por ejemplo, a principios del siglo XX, el 70.8% de las mujeres solteras entre 20 y 45 años tenían un trabajo remunerado. También en el Reino Unido, en 1850 se observaba como el número absoluto de mujeres solteras mayores de 45 años había crecido entre las clases medias. La carrera del matrimonio registraba así un cierto retroceso para muchas mujeres, no solo como proyecto de vida, sino también como opción económica. Otro elemento clave lo constituyó la incorporación de la mujer al trabajo durante la Primera Guerra Mundial, para sustituir a los hombres que habían marchado al frente. La conciencia de su valor social alentó sus demandas del derecho de sufragio en casi todos los países. El movimiento sufragista no estuvo constituido por grandes masas y arraigó con más fuerza en las mujeres urbanas de clase media que poseían un cierto grado de educación. Las obreras antepusieron sus reivindicaciones de clase a sus propios intereses como mujeres. Las campesinas, por su baja formación, su dedicación íntegra al trabajo, la carencia de tiempo libre y su aislamiento, fueron las últimas y más reacias a incorporarse a los movimientos emancipadores femeninos. Esta es pues el origen y la realidad del movimiento sufragista que después derivó en el movimiento feminista.